Buenas, mi nombre es Andrés Felipe Jiménez, soy del grado 11-7 del Colegio Francisco José de Caldas de Bogotá y en esta oportunidad vengo a explicarles lo que es el electróforo, sus funciones, su composición y bueno, principalmente tenemos que enfocarnos en lo que es en la física. Bueno, y en la física experimental el electróforo es un generador de electricidad estática de tipo capacitivo formado por un condensador de plato simple, operado manualmente. Produce cargas electrostáticas mediante un proceso de inducción electrostática. Bueno, el primer electróforo fue inventado en 1762 por el profesor Johannes Carl Wickel, eh, el cual fue un físico sueco. Bueno, él inició sus estudios en la Universidad de Uppsala, pero pues pronto los continuó en lo que ya fue Alemania, estudiando primero en Rostock con sus hermanos y luego en Euler en Berlín. Luego el científico italiano Alessandro Volta perfeccionó y popularizó este dispositivo en 1775, lo que ha llevado a acreditarle erróneamente su invención. Alessandro Volta acuñó el término de electróforo a partir del griego electrón y el pero, es decir, portador de electricidad. Alessandro Antonio Anastasio Volta, su nombre completo, como en el 18, el 18 de febrero y el 5 de marzo murió en 1827. Fue un físico italiano famoso principalmente por haber desarrollado la pila eléctrica en 1800. La unidad de fuerza electromotriz del Sistema Internacional de Unidades ha llevado su nombre de voltio en honor a él. Otros generadores de electricidad estática que emplean el mismo principio de inducción electrostática son la máquina de Himshur y el generador de Van de Graaff. Bueno, la máquina de Himshur. La máquina es un generador electrostático de alto voltaje desarrollado entre 1800 y 1883 por el inventor británico James Wheeler. Tiene un aspecto distintivo con dos grandes discos en contrarrotación, montados en un plano vertical, dos barras cruzadas y con cepillos metálicos, y dos esferas de metal separadas por una distancia. Saltan las chispas. Se basa en el efecto triboeléctrico en el que se acumulan cargas cuando dos materiales distintos se frotan entre sí. El generador de Van Graaff es una máquina electrostática que utiliza una cinta móvil para acumular grandes cantidades de carga eléctrica en su interior, teniendo una esfera metálica hueca. Las diferencias de potencial así alcanzadas en un generador de Van Graaff moderno pueden llegar a alcanzar los 5000 voltios. Las diferentes aplicaciones de esta máquina incluyen la producción de rayos X, esterilización de alimentos y experimentación de física de partículas y física nuclear. Bueno, el esquema del electróforo. El objetivo del electróforo es la de cargar positivamente un disco de material cargado conductor. Está conformado por un disco de material conductor, generalmente pues metálico, con un mango aislante para sostenerlo. En el dibujo que les voy a montar a continuación se muestra lo que es la lámina del material aislante. Bueno, a continuación les voy a explicar cómo es el funcionamiento del electróforo. Bueno, en primer lugar, se frota la superficie superior de la torta de resina o la lámina aislante con la piel de gato o conejo, o con un tejido de lana, o bueno, al fin que la superficie quede cargada negativamente por la fricción. Una vez que el aislante esté cargado, se acerca el disco metálico sosteniéndolo por el mango aislante, con lo que el disco conductor frota la resina aislante, se polarizan, situándose las cargas negativas del conductor en la superficie superior como consecuencia de la repulsión ejercida por dos cargas negativas que el material aislante tiene en su superficie. Se apoya el disco
encima del aislante en contacto. Como el aislante tiene exceso de carga negativa, su potencial es negativo. Como están próximos, el potencial del disco metálico neutro también es negativo. En tercera parte se conecta el disco conductor a la tierra. Si no se tiene algo que sirva de toma o de tierra, basta con que se toque simplemente con un dedo. Como la tierra está a potencial de 0 voltios y el disco metálico tiene un potencial negativo en donde tiende a perder su carga negativa. Se origina una corriente de carga negativa, o se podría decir también que es una circulación de electrones desde el disco hasta la tierra, que cesa cuando el potencial del disco es de 0 voltios. Esto sucede cuando el disco queda cargado positivamente, de forma que su potencial positivo se anula con el negativo, generalmente por el aislante. Con lo que el potencial total sería de 0 voltios. Dicho de otra manera, si se refiere a tierra, el potencial de la cara superior del material aislante. Por cuarto punto, se desconecta el disco metálico de la toma de tierra, el potencial eléctrico seguiría siendo 0 voltios. Quinto, se separa el disco metálico del aislante agarrándolo por el mango, ya que si se tocase el disco con la mano, en el momento en el que se aleje del disco, la lámina aislante pasaría a estar en 0 voltios en un potencial positivo, con lo que los electrones del cuerpo pasarían al disco descargándolo. Esta acción de alejar el disco del material aislante cargado es la que se inducirá en el disco metálico de una carga de algunos miles de voltios. Bueno, ahora el disco metálico ha quedado cargado positivamente. Si tiene una carga suficiente y se acerca el dedo al disco sin tocarlo, se verá que salta una chispa entre el dedo y el disco, que quedará así descargando. Bueno, el científico alemán George Christoph construyó en 1777 uno de los mayores electróforos que se han hecho en la historia de la humanidad, teniendo poco menos de 2 metros de diámetro. Y el disco metálico debía subirse y bajarse con un sistema de poleas. Se reportaban chispas hasta de 38 centímetros, casi 400.000 voltios, generalizando. Bueno, él empleó estas descargas para crear extraños dibujos ramificados, arborescentes, conocidos como figuras de Lichtenberg.